Docentes, estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República realizan una jornada de movilizaciones con paro de 24 horas y actividades culturales en la explanada del Paraninfo. Esta mañana rodearon el Parlamento en apoyo a la comparecencia de una delegación del UDELAR ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 14 grados a esta hora y con un pronóstico de Inumet que dice que la jornada va a seguir con un cielo algo nuboso, con periodos de cubierto hacia la tarde y noche. Como hacemos habitualmente, vamos a mostrarles algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en Pablo de María, entre José Enrique Rodó y Rivera, hasta las 17 horas va a haber un corte allí por trabajos de descarga, o también en Almirón y Volteadores hasta las 10 de la noche, en este caso por un trabajo de hormigonado. Ahora compartimos otros titulares. La justicia condenó al capitán retirado Ramón La Rosa a 7 años de penitenciaría por torturas en el batallón de infantería de Paysandú en 1974. En el Día Mundial del Alzheimer, expertos advierten que el sistema de salud nacional no da una respuesta adecuada a esta patología. El presidente ruso Vladimir Putin anunció en cadena nacional una movilización parcial de tropas para defender su soberanía e integridad territorial. Con esto, hizo un llamado a reservistas de todo el país. Comenzamos con información del ámbito judicial porque la jueza letrada de Paysandú, Macarena Santoro, condenó al capitán retirado Ramón La Rosa a 7 años de penitenciaría por la comisión de reiterados delitos de abuso de autoridad, de lesiones graves y privación de libertad, especialmente agravados en calidad de coautor, en la causa que investiga torturas, esto en el batallón de infantería número 8 de Paysandú en el año 1974. Según publica hoy La Diaria, La Rosa relevó información, planificó acciones de seguimiento, detención e interrogatorio de al menos 6 personas, entre ellas Hermes Pastorini, quien es hoy querellante en la causa. Fue una situación muy delicada, muy importante, y no solamente muy delicada, muy importante, sino una situación, digamos, de penuria que hemos pasado durante toda esta época, pero no solamente en el caso mío, sino en el caso de una cantidad de presos políticos. Entonces, usted me pregunta cómo me siento y naturalmente me siento conforme de haber trabajado tanto con el doctor Enrique Malén, digamos, en este tema, y que por fin se hizo justicia. No nos olvidemos que fueron 11 años que se hicieron distintas chicanas de una forma o de otra con tal de que este proceso se retrasara. Y bueno, y últimamente también volvieron a pedir apelación y bueno, no se dio lugar a la apelación. Estoy muy conforme, estoy muy contento, y estoy muy contento porque creo que esto es parte de un proceso que va a servir para seguir investigando sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre, digamos, para que haya verdad y justicia en el Uruguay. Y para ampliar esta información relevante de nuestro pasado reciente es que recibimos a nuestro periodista Mauricio Pérez. Mauricio, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, vamos a ampliar la información sobre la condena del capitán La Rosa. Para hablar de este tema estamos con el fiscal Ricardo Percival, especializado en crímenes de lesa humanidad, y consultarlo, bueno, sobre cuál es la relevancia de esa condena del capitán La Rosa, teniendo en cuenta el lugar donde se desarrollaron los hechos en el batallón de infantería de Paysandú. Sí, bueno, esto se suma a otras condenas que se han obtenido en este último tiempo. Es relevante porque se trata del interior, la gente en el interior tiene un particular interés por saber cuál fue el destino final de sus causas y bueno, se suma a las anteriores. Ese es un hecho importante y además en ese batallón hay otro hecho que es la muerte por torturas de Ivo Fernández, que está en investigación y es probable que en un breve lapso haya respuesta a ello.
En ese caso también hay un pedido de procesamiento por la causa de Ivo Fernández vinculado a hechos similares en el batallón de infantería Paysandú. Sí, en Infantería 8 de Paysandú se dio también la muerte de Ivo Fernández y hemos solicitado el procesamiento. En este caso, usted refería a la importancia de las investigaciones sobre el interior del país. ¿Se ha logrado avanzar en el esclarecimiento de los crímenes que se desarrollaron en distintas unidades militares del interior? Sí, se han avanzado en el interior y en el Montevideo. En el interior nos interesa mucho porque hay causas importantes donde se sucedieron distintas muertes por tortura y también otro tipo de delitos como tortura contra personas que no habían cometido ningún delito. Fundamentalmente estamos hablando de 33, estamos hablando de San Javier, que seguimos a la espera de las resoluciones del tribunal para avanzar en la causa Roslik. Hemos tenido en Durazno muerte, hemos tenido en Colonia muertos por tortura, en Maldonado hay 3 muertos también por tortura, en fin, hay distintas causas del interior, lamentablemente con muertos por tortura. En las últimas horas también hubo una condena relevante aquí en los juzgados de Montevideo vinculado con el caso de Óscar Tacín, un caso que fue cuestionado en su momento a nivel internacional y que hay una sentencia contra el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana. Se condenó finalmente a 2 militares por el crimen de Tacín. Sí, la señora juez de 27 de turno, la señora Sol Bellomo, admitió la acusación fiscal que reclamábamos 25 años de pena y en el día de ayer nos notificaron la sentencia que acogieron la posición fiscal y los condenaron a 25 años. ¿Quiénes fueron los condenados en esa causa? En este caso son Ramas y Jorge Silveira y está a la espera de la resolución de la acusación respecto de Ferro. En este caso, usted compareció la semana pasada ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, donde realizó un raconto del trabajo que había realizado la Fiscalía Especializada. ¿Cómo fue esa instancia y dónde considera que se ha avanzado más en la investigación de este crimen? Bueno, para nosotros fue súper importante porque acceder a un organismo internacional no se da todos los días, es la primera vez que me pasa. Y además también es una instancia de diálogo porque si bien hubo ciertos cuestionamientos a las autoridades uruguayas, que yo integraba a la delegación, también existieron reconocimientos. O sea, en todas estas cosas hay siempre avances y retrocesos. Me parece que en los últimos años hemos tenido más avances y creo esperar que así continúe. De todas formas, fue una instancia muy positiva porque también nos posibilitó ese tiempo pensar en tener un poco más de tiempo para organizar otro tipo de actividades, otro tipo de forma de actuar, que muchas veces en el fragor de los días nos complica. A nivel global del funcionamiento de la Fiscalía, ¿cuántas causas están pendientes o están en proceso de investigación sin tener pedidos de presentamiento o archivos? ¿Y cuántas efectivamente se podrá encontrar a los responsables de los crímenes o determinar quiénes fueron los responsables de estos crímenes? Bueno, el número concreto ahora es muy difícil, tendría que ir a lo que nosotros tenemos digitalizado, que es una información importante. Tenemos todos los números, pero ahora no los recuerdo. Lo que sí podemos confirmar es que en la gran mayoría de las causas, yo diría que en el 90 y pico % largo, pudimos ya resolver quiénes fueron los responsables y cómo sucedieron los hechos. Lo que en algunos casos no están resueltos aún, porque se están resolviendo las excepciones de inconstitucionalidad o, en su caso, los recursos ante los tribunales de apelaciones. Pero, en definitiva, para que quede bien claro, desde la perspectiva de la investigación realizada por la Fiscalía, las causas, en su enorme mayoría, vuelvo a repetir, más de un 90%, están resueltas desde el punto de vista de cómo se dieron los hechos y quiénes son los responsables. Hay causas donde no se pudo determinar, 90 y pico %, hay causas donde no se pudo determinar quiénes fueron los autores materiales de los abusos o muertes de militantes y personalidades por motivos políticos. Esa es la excepción, estamos hablando de un porcentaje muy menor, en donde visualizamos sí que va a ser muy difícil llegar a la determinación efectiva de cómo sucedieron los hechos y quiénes son los responsables. Pero eso diríamos que es la parte muy menor de las investigaciones que llevamos a cabo.
Doctor Ricardo Percival, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, le agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, intenso trabajo acá en la Fiscalía, donde podemos decir que se están preparando nuevos escritos que serán conocidos en los próximos días en relación a varias causas. Así que volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Muy valiosa toda la información. Cambiamos de tema. Docentes y estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República están parando 24 horas y se concentraron frente al Parlamento. Esto en apoyo a la comparecencia de una delegación ante la Comisión de Presupuesto del Senado. Por suerte la cantidad de estudiantes crece y eso implica que el país está apostando a los jóvenes, pero el presupuesto de la universidad está bajando, ya es un 5% menor de lo que era en enero del 2020, por lo tanto es cada vez más difícil continuar brindando la educación de calidad que todos queremos. ¿Y cuáles son las expectativas en este proyecto de rendición de cuentas, teniendo en cuenta eso que decías, que el presupuesto a precios constantes está bajando? La universidad hizo un conjunto de propuestas bien específicas, implican recuperación salarial, que es uno de los reclamos, porque los salarios de la universidad son los más bajos de toda la educación pública, implica también cargos y horas para poder generar nuevos grupos, atender mejor los grupos estudiantiles, levantar cupos, implica también el poder retener jóvenes investigadores, implica las becas para estudiantes, ¿verdad? Becas de alimentación, de transporte, de alojamiento, que es uno de los reclamos que también compartimos, y en definitiva todo lo que es esas condiciones de estudio que queremos mejorar. Como federación nos hemos declarado en conflicto, acompañando la rendición de cuentas que viene hoy a la universidad a traer a la Comisión de Presupuesto, y hemos defendido principalmente algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso y la permanencia de los estudiantes en la universidad. Si bien sabemos que ha aumentado muchísimo la matrícula en la universidad y lo celebramos, nos alegra un montón, creemos que es necesario garantizar realmente que los estudiantes puedan permanecer y egresar cada vez más. Entonces, lo que tiene que ver con becas, turnos para poder estudiar efectivamente, que no sea una imposibilidad para quienes trabajan, son algunas de las cosas que están en nuestra plataforma. Les contamos que para la tarde, a partir de las 15 horas, se van a realizar clases abiertas, talleres y muestras allí en la explanada de la Universidad de la República. A las 19 horas se va a reunir la Asamblea General del Claustro. Esto va a ser en el Paraninfo, y una hora más tarde habrá un acto de la Intergremial Universitaria en la explanada de la universidad. Y el cierre, desde las 20:30 aproximadamente, se va a realizar con la actuación de varios conjuntos musicales, entre ellos 4 pesos de propina y papina de palma. Y en este marco les contamos que el senador nacionalista Jorge Gandini dijo sentirse indignado por el bloqueo al acceso del Parlamento realizado por los manifestantes. Me indignó, no me preocupó. Hice un planteo, interrumpí lamentablemente al señor rector, que venía haciendo una muy buena exposición, porque fui advertido de ello, salí acá al Parlamento y le dije al ministro, al rector, la verdad que me parece lamentable. Estamos recibiendo a la universidad, tratando de ayudarla en un diálogo, escuchando una rendición de cuentas, y afuera hay una protesta. Y yo no me opongo a la protesta. Le dije, las acepto y estoy dispuesto a defender las protestas. Lo que es un exceso es bloquear el ingreso al Parlamento. Eso está muy mal. Hubo legisladores que no pudieron entrar. Hubo ciudadanos que no pudieron, y trabajadores y periodistas que no pudieron entrar, porque había un grupo de personas enlazando sus brazos, bloqueando el ingreso a la Casa de la Democracia. Eso está muy mal, muy mal. Y se lo planteé al rector y el rector compartió mis expresiones. Justificó en la irritación que pueden tener, y yo lo entiendo. Lo que no podemos permitir es que mientras estamos dialogando con la universidad, tratando de apoyarla, del lado de afuera se bloquee el ingreso al Parlamento. Que quieran manifestar, que quieran gritar, está en la lógica de la democracia. Pero no impedir el ingreso, eso es un exceso arbitrario. Y además me molestó que hubiera una autoridad pública allí, entre ellos, que no tenía nada que hacer ahí. Vamos a otros temas. En el marco del Día del Alumno y Funcionario de UTU, se le entregó una medalla de reconocimiento por su trayectoria de 30 años como docente a Roque Ramón Barla, un hombre que este año fue condenado por cometer abuso sexual contra su nieta de 3 años. El colectivo feminista del departamento de Salto, que se llama La Revuelta Subversiva, elevó una carta al presidente del CODICEN, Robert Silva, para que revoque esta decisión. Ni bien nos enteramos, bueno, nos comunicamos con la familia para contarles si estaban al tanto, la familia de la víctima.
Y bueno, y ahí ellos no sabían nada y la mamá de la víctima nos pidió por favor que la acompañáramos a la UTU, que la directora había quedado de recibirla. Fuimos allí y nos recibieron, pudimos conversar y plantear cuál era nuestra preocupación, principalmente cuál es el mensaje que se está dando desde una institución educativa, reconocer a una persona que está condenada por abuso sexual a una niña, y además reiteramos que durante su carrera educativa este señor tuvo diferentes denuncias por acoso y por abuso de alumnas y docentes que no tuvieron ningún fin, denuncias que fueron hechas por las vías institucionales de ANEP. Entonces, bueno, parece una falta de respeto y una burla hacia la víctima que hoy esta persona, estando privada de libertad, reciba una medalla, la cual fue a retirar su señora esposa porque obviamente él no podía retirarla. Y se sigue esperando los pedidos de disculpas que dijeron que iban a hacer, que hasta ahora no se ha hecho. Sí estamos enteradas del inicio de la investigación administrativa. Segundo móvil del mediodía, en este caso recibimos con mucho gusto a Natalia de Brum. Buen mediodía para ti, Natalia, bienvenida, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía para todos. Sí, efectivamente, este domingo es las elecciones en Italia, se renueva el Parlamento italiano y en ese sentido quienes viven en el exterior, principalmente en lo que es América del Sur, pueden también tener sus representantes nacionales en lo que es diputados y senadores. Son 2 candidatos a diputados y 1 a senador que lo pueden hacer hasta el día de mañana la votación. Ya vamos a estar hablando de esto. Estamos junto a una de las candidatas para justamente ocupar uno de estos cargos de diputados en representación de América del Sur, la única que va por Uruguay en representación, para conocer un poco el proceso, el significado además de esta representación. Filomena, buenas tardes. Hablemos de eso primero, ¿no? De la importancia que tiene esta representación que otorga 2 cupos, 3 cupos, 2 para diputados y 1 para senadores. Sí, nosotros en el exterior elegimos 12 parlamentarios en todo el mundo. América del Sur tenemos 2 diputados y 1 senador. Es importante porque nosotros podemos ir al Parlamento a defender nuestros derechos, a hacer sentir nuestra voz. Por ejemplo, queremos que los servicios consulares sean más efectivos, sean mejorados, que haya más recursos para que sean mejorados los servicios consulares, para que también la difusión de la lengua y de la cultura italiana en el mundo, para que los hijos, los descendientes de italianos puedan efectuar el turismo de las raíces, que es importante, volver a los pueblos de origen donde nacieron los ancestros para conocer nuestras raíces. También defender los derechos de los jubilados en el exterior y hacer que nuestra presencia en el Parlamento demuestre que los italianos en el exterior somos un recurso para Italia, un recurso político, social, económico, cultural. Somos los embajadores, los primeros embajadores de Italia, los que promovemos los productos italianos, los que consumimos los productos italianos. Entonces, estar en el Parlamento significa un reconocimiento a esta importante potencial que tiene Italia en el exterior con sus ciudadanos. En Uruguay son aproximadamente unos 95.000 los que están habilitados para votar. En Uruguay hay 135.000 inscriptos y 95.000 habilitados para votar. Se puede hacer hasta mañana a las 16 horas. Es aconsejable que a partir de hoy quien vaya a votar, sus sobres los lleve directamente a la sede consular que queda atrás de la sede actual, o sea, la sede anterior, que es en Benito Lamas. Atrás está la nueva sede consular, es Cadorna, me parece que es 1012, y allá pueden entregar hasta las 17 horas el sobre. Y si no, en la parte de la embajada, en la parte de Benito Lamas, hasta más tarde, pueden llevar que hay una guardia y hay una urna. También lo pueden hacer mañana hasta las 16, que es el plazo último. Filomena, muchísimas gracias. Rosina, estoy sin retorno, así que me voy a ir despidiendo. Simplemente recordar que estas elecciones son voluntarias, o sea que cerca de un 30% aproximadamente es lo que votan de esta cantidad de números que recién mencionábamos. Ahora sí continúan ustedes desde estudios.
Muchas gracias, Natalia. Les contamos en otro orden que el integrante de la Asociación Uruguaya de Laboralistas, hablamos del doctor Juan Pablo García, entiende que el derecho de los estudiantes a ser escuchados no está siendo respetado. Para el jurista no hay norma que avale la prohibición de las ocupaciones en secundaria y el Estado uruguayo se está exponiendo a sanciones internacionales. García comparó la situación que se vive en el país con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Brasil. La actitud que está llevando adelante la administración, encabezado por Cherro, es manifiestamente ilegal. ¿Por qué? Porque el Estado puede hacer todo lo que la ley le permite, pero lo que la ley no le permite no lo puede hacer. Principio de legalidad. Esa es la principal diferencia con los particulares. Nosotros, principio de libertad, todo lo que no está prohibido, todo lo que no daña a otro, lo podemos hacer. Y en el caso de dañar a otro, ¿no? Código Civil, nosotros tendremos que reparar el daño si hubo un abuso de derecho. Aun cuando las autoridades tomen de forma legal y legítima la decisión de desalojar un edificio, la orden de desalojo debe ser comunicada y explicada de manera clara, de forma de permitir la comprensión y el cumplimiento por parte de los estudiantes. Entonces, todo esto que le están marcando a Brasil, todo se lo podemos marcar a Uruguay hoy en día. Entonces, ¿por qué no ahorrarnos esto? ¿Por qué no ahorrarnos la mancha de que Uruguay tenga que ir y tenga que tener un fallo contrario en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y este año la campaña se desarrolla bajo la consigna Conozca la demencia, conozca el Alzheimer. En este marco, el neurólogo Sergio D'Ancilio dijo aquí en Ciudad Viva que el sistema de salud no está dando respuesta. El Alzheimer es una enfermedad mental neurodegenerativa aún incurable que produce un deterioro cognitivo importante. Se manifiestan dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación, del razonamiento y dificultades para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Entiendo de que el sistema de salud no está dando respuesta. Y pensando en lo que dijimos y que más o menos acordamos con Fernando, de que falta esa... Lo puedo, de forma medio anecdótica, en algún momento de mi carrera dije, bueno, vamos a armar algo como para... Y vi que se necesitaba mucha gente formada. Y dije, bueno, no, para hacer las cosas mal, me voy a limitar a lo que puedo hacer, que es a la parte diagnóstica, neuropsicológica y nada más. Creo que el sistema de salud no es una cuestión de voluntad, pero no estamos preparados, incluso nosotros mismos. Pero requiere equipos consolidados, requiere un trabajo continuo lleva mucho tiempo formar personas para esto y sostenerlo. Nosotros logramos en la facultad, en la colaboración interdisciplinaria, generar experiencias que prueban que se puede armar grupos psicoterapéuticos con personas con este tipo de enfermedades, que eso es beneficioso para las personas. Se estima que los casos de demencia a nivel mundial se triplicarán, de los 57 millones estimados en el 2019 a más de 150 millones en el 2050, a menos de que se aborden a tiempo los factores de riesgo modificables. Y en Montevideo funciona desde el año 1991 la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares, AUDAS, un centro diurno que brinda un espacio de apoyo, información y contención para las familias, pero principalmente otorga un espacio de encuentro y actividades para personas con Alzheimer o con patologías similares. Esta mañana aquí en Ciudad Viva conversamos con Daniel, hijo de una usuaria de AUDAS desde el año 2019. Empezó Audaz en el año 2019, empezó así con cierta desconfianza a asistir, ¿no? ¿Qué es este lugar? ¿A dónde me mandan? Pero bueno, va muy contenta, va alegre. Audaz es se juntan siempre de 2 a 5 de la tarde, hacen actividades, hacen gimnasia, hacen salidas, meriendan. Pero siempre es como un lugar de generador de temas, ¿no? Siempre le pregunto después a mi madre, que es la que asiste, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué conversaste? ¿Qué pasó? Y bueno, siempre algún tema cuenta, ¿no? Algún debate, alguna charla, alguna receta, lo que sea. La parte social de siempre juntarse con gente, charlar, vincularse, ver en qué andan, hablar de los nietos, de diferentes cosas, es como importantísima. Ahora vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve, volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 16 grados. Y les contamos que estas vacaciones de primavera hay una gran y variada grilla de actividades en espacios públicos y culturales de Montevideo. Se destacan, por ejemplo, las actividades gratuitas en el espacio Modelo Abierto a partir de este miércoles y hasta el domingo de 13 a 17 horas. En el Modelo Abierto, ex Mercado Modelo, habrá talleres de ilustración, clown, máscaras, también habrá circo y diferentes espectáculos musicales y teatrales. Además, todos los días de 13 a 18 horas habrá inflables. El domingo el cierre será de la mano de Cantacuentos con un espectáculo gratuito a las 17 horas. En el Centro Cultural Florencio Sánchez habrá funciones gratuitas de obras interactivas para niños y niñas de la mano de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. El sábado a las 15 horas se presenta ¿Dónde está el director? El domingo a las 15 Caperucita Roja y a las 18 una versión moderna de Romeo y Julieta. La reserva de entradas es a través del teléfono 1950-8921. En el Castillo del Parque Rodó habrá funciones de cine con entrada libre. El jueves a la hora 11, 13 y 14 se exhibe Ernesto, el exterminador de seres monstruosos y otras porquerías, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. El viernes a las 11 se presenta el cortometraje Gira y a las 13 Crece desde el pie, dirigido a público de 4 a 6 años. El Centro Cultural Terminal Goes tendrá actividades gratuitas durante el fin de semana. El sábado a las 16 horas se presenta la Orquesta de la Montevideana y a las 17 horas estará la troupe de Circo Este. El domingo habrá show de títeres a las 16 horas. En el Parque de la Amistad habrá actividades accesibles hasta el viernes dirigida a todas las edades, de la mano del Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión. Este miércoles habrá actividades de reciclaje y medio ambiente, el jueves juegos de expresión plástica, el viernes talleres de música y creación. Además, el sábado a las 15:30 se presentará el espectáculo Una mascota no es juguete, a cargo de Hugo López, y a la hora 16, Jorge Catichas brindará un espectáculo de música para jugar. Rusia redobla su apuesta en la guerra con Ucrania y anuncia ahora una movilización parcial para defender su soberanía e integridad territorial ante lo que califica de chantaje nuclear de Occidente, prometiendo usar todos los medios a su alcance, según el propio presidente Putin en un mensaje televisado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial de los rusos en edad de combatir y que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, medida que entra en vigor este mismo miércoles y que obedece, según dijo, a la necesidad de defender la soberanía y la integridad territorial del país, abriendo la vía a una escalada en el conflicto en Ucrania. Putin decretó esta medida un día después de que autoridades prorrusas de varios territorios ocupados en la región de Donbass, en el este de Ucrania, anunciaran referendos de anexión a Rusia a celebrarse entre el 23 y 27 de septiembre próximo, considerados ilegítimos por Ucrania y Occidente. El presidente ruso acusó a Occidente de utilizar a Ucrania como un instrumento para atacar a su país y se dijo dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para proteger a Rusia y a su pueblo, incluidos los nucleares, advirtiendo que esto no es un bluff y que el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente a Rusia. Se trata, dijo, no solo de los ataques alentados por Occidente contra la central nuclear de Zaporilla, que también pueden provocar una catástrofe atómica, sino también de declaraciones de altos cargos de la OTAN acerca de la posibilidad de emplear contra Rusia armas de destrucción masiva, y subrayó que los ciudadanos rusos pueden estar seguros de que la integridad territorial, la independencia y la libertad del país están garantizadas. El ministro de Defensa anunció que se llamará a filas a 300.000 reservistas para reforzar las tropas rusas en Ucrania y agregó que esto solo representa una pequeña parte del número de personas movilizables en el país y sostuvo que Rusia dispone de un potencial de movilización de 25 millones de personas. Nos vamos, los esperamos como siempre que nos acompañen en nuestra edición central de las 19 horas. Que pasen muy bien.